Ok, listo. Por aquí ya también Jamie a través del chat me dice que ok. Listo, profe. Listo, profe. Ok, entonces cada uno de ustedes se les pidió que dibujara un triángulo rectángulo. ¿Listo? Ahora, en ese triángulo rectángulo, ¿sí? Identifiquen cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Y ahorita yo hago el ejercicio con ustedes. Entonces, por ahora les estoy dando indicaciones para que ustedes se vayan dando cuenta en dónde están, qué es lo que necesitan reconocer, qué es lo que necesitan reconocer. ¿Listo? Ok. Entonces, vuelvo y repito para las personas que llegaron, que se incorporaron hasta ahora. Primero se les pidió que dibujaran un triángulo rectángulo. Lo segundo, que identificaran en ese triángulo rectángulo los catetos y la hipotenusa. ¿Listo? Tercera cosa, necesito que identifiquen los ángulos agudos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Lo tienen todos? ¿Listo todos? ¿Alguien quiere prender su cámara y enseñarnos lo que hizo? ¿Alguno de ustedes quiere prender la cámara y enseñarnos lo que hizo? Profe, qué pena, ¿qué fue lo último que pidió? Identificar los ángulos agudos. Listo, ustedes me indican cuando ya. Vuelvo y repito. ¿Quién puede abrir la cámara y enseñarnos su gráfico, su dibujo? Bueno, Natalia nos dice que ya ella acabó. ¿Listo el resto de personas? Profe, me sacó de la reunión por un momento. Era el triángulo con la hipotenusa y los catetos y qué más. Los ángulos agudos. Freddy, ¿ya lo tienes? Bueno. ¿Listos? Bueno, entonces ahora yo voy a hacer el mismo ejercicio, ya que ustedes no quisieron presentar. Entonces, yo voy a hacer aquí el mismo ejercicio para que ustedes vayan dándose cuenta. Me dice, ¿ya están viendo la imagen? Sí, señor, Señor. profe. Ok, listo. Ya ubiqué, ya hice la primera parte. ¿Todos de acuerdo? Ustedes me dicen, ¿todos están de acuerdo con la imagen que yo les estoy presentando? ¿No era triángulo rectángulo? ¿Por qué? No sé, yo les estoy preguntando. Tengo 34 estudiantes.
El Profe, triángulo pero ese tiene no es un triángulo 90 grados, rectángulo, ¿no? Ah, no es un triángulo rectángulo. ¿Por qué no? porque tiene que medir 90 grados. Porque tiene que medir 90 grados, ¿qué? Uno de sus ángulos tiene que medir 90 grados. Tiene que Uno de tener un sus ángulo ángulos tiene recto. que medir 90 grados. Y si yo hago esto, no sé. ¿Sí? ¿Tampoco? No, profe. No, definitivamente ese no es un triángulo rectángulo. ¿Qué tipo eh, de, de triángulo es ese? Equilátero. Ok, ¿por qué es equilátero? Porque Todos los sus lados- lados son lo mismo. Ok, todos sus lados miden lo mismo. Muy bien, esa definición, perfecto. O sea que este triángulo no me sirve. Todas las personas que hayan hecho este tipo de triángulo, ¿cierto? Entonces ya empezamos mal, porque yo lo primero que les estaba pidiendo es que identificaran, ¿cierto? ¿Cuál era, o no más bien, que dibujaran un triángulo rectángulo? Si hubo una persona o varias personas que dibujaron este tipo de triángulos, no me sirve. Entonces ya el primer punto, ¿sí? Si utilizaron un triángulo de este estilo, no les va a servir. Entonces, ahora sí voy a incluir aquí un triángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. ¿Listo? Este sí me sirve, ¿cierto? Voy a Sí, profe. colocarle, voy a tratar ¿de qué? De colocarle aquí las letricas para que todo el mundo pues sepa qué, sepa dónde de qué estamos hablando. Entonces, por aquí a este lado, ¿cierto? Lo voy a llamar a ver si me marca el, la letra. Listo. Entonces, este se va a llamar el vértice A. Voy a llamar a este, para que no sean letras continuas, ¿sí? Voy a llamarlo el vértice P, y a este lo voy a llamar, no sé, H. Listo. ¿Entendible eso? Cada uno de los vértices, ¿qué es un vértice? Perdónenme, ¿alguien me puede decir? Recuerden que esto ya lo vimos, estoy tratando de recolectar de información que ustedes tienen que manejar. ¿Todos están de acuerdo? Los lados. ¿Qué son los vértices? Los ángulos, No. Es el punto por donde coinciden, no sé, como las líneas, por decirlo así, para formar un ángulo. Ok, ok. Otra persona que me diga qué es un vértice, rápido. Un punto donde se unen dos líneas rectas. Bueno, entonces donde se unen dos líneas rectas. Se los voy a poner así. Un vértice son las puntas de la figura geométrica, ¿cierto? Son las puntas. Entonces aquí estoy hablando, ¿cierto? Cuando estoy hablando de este A, estoy hablando precisamente de esa punta que está en la parte superior. O cuando estoy hablando de H, estoy hablando de esa punta, ¿sí? De ese cruce, de esas rectas, de esta recta con esta recta, ¿cierto? Entonces esa punta se va a llamar el vértice. Lo mismo P. Listo. Entonces, vamos a tener la siguiente nomenclatura para que todo el mundo la siga trabajando. Si yo tengo, este es el vértice H, entonces yo voy a decir lo siguiente, que el lado opuesto, ¿cierto? El lado opuesto, que es este, se va a llamar H minúscula. ¿Entendible? Mire, está al frente, entonces uno dice, esa es H minúscula. Si este se llama P, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a decir el lado opuesto, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? P minúscula. P minúscula. P minúscula, muy bien.
y el lado opuesto, ¿cierto? Al vértice A, pues entonces en este caso lo voy a llamar A minúscula. ¿Entendí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo nombrados los vértices, o sea, las puntas, ¿sí? Y además de eso, tengo nombrados los lados. Entonces, no sé, seleccionemos a cualquier persona al azar. Voy a seleccionar, no sé, por aquí. A Victoria. Victoria, ¿nos escuchas? Victoria. Victoria, Victoria. Nada, Victoria se fue. Vámonos con Charnel. ¿Estás ahí? Charnel. Sí, profe. Ok, Charnel. Ya tengo el triángulo, ¿lo ves? De color azul, tengo 3 vértices, entonces está el vértice A, el vértice P, el vértice H y los lados A, P y H respectivamente. ¿Nos puedes decir cuáles son los catetos de ese triángulo? Creo que A mayúscula, no. P mayúscula y A minúscula. Entonces, esos son para ti los catetos. Ok, vámonos con otra persona y ya corregimos. Vámonos con Sarai. Sarai. Estén pendientes El porque... cateto es ¿Cuáles son los catetos? ¿Cuáles son los catetos? ¿Ni idea? Sarai. Quedó en silencio, Sarai. Profe, qué pena, se me apagó el micrófono sin darme cuenta. ¿Cuáles son los catetos, Sarai? Creo que es la unión de A y P. La unión de A y P. Ok. Vámonos con Robert y finalizamos ahí. Robert, ¿cuáles son los catetos? Robert. Robert. Mire que estoy haciendo el repaso, estoy teniendo toda la paciencia, pero yo necesito que ustedes estén activos, que me estén contestando. Profe, Profe, Profe. escribe en el chat. está en el chat. Ok. Es que si presento no puedo estar mirando todo. Entonces Robert nos dice A y P, ¿cierto? Ok, tengo 3 respuestas. ¿Quién me aclara la situación? ¿Cuáles son los catetos? Cateto opuesto sería No estoy A hablando y de H. cateto opuesto. ¿Cuáles son los catetos? La A y respuesta de H. Robert, profe. La respuesta de Robert. Muy bien. Cuando hablo de catetos estoy hablando de los lados. Entonces, en este caso, ¿cierto? Yo estoy diciendo, mire, el cateto, ¿sí? Entonces voy a tratar aquí de simularlo. Este es un cateto, ¿cierto? O sea, ahí estoy simulando. O sea, que el cateto en este caso sería P. Y aquí estoy haciendo, voy a tratar de mostrar el otro cateto. Entonces voy a tratar aquí de señalarlo. Entonces estoy diciendo, mire, este es el otro cateto. ¿Por qué sé que esos son los catetos? Entonces ya sé que tanto A como P son los catetos. A minúscula, P minúscula son los catetos. ¿Cómo sé que esos son los catetos? 2 características para que sean los catetos. Porque ambos Porque forman el ángulo. al unirlo forman un ángulo de 90 grados. Muy bien, porque al unirlos forman el ángulo de 90 grados.
que es este ángulo que estoy tratando aquí de señalar para cada uno de ustedes. Ahí está formado ese rectángulo que estoy colocando en esa esquina de ese triángulo, me está diciendo, ese es el ángulo de 90 grados. Si se dan cuenta, tanto el lado A como el lado P es el que forma el ángulo de 90 grados. Listo. O, ¿cuál es la otra característica de esos catetos? ¿Por qué sé que esos son los catetos? ¿Nadie? 34 personas y nadie me puede decir. Porque esos los lados se quedan más cerca de los 90 grados. Ya, o sea, básicamente es lo mismo que habíamos dicho. Tanto el lado A como el lado P forman el ángulo de 90 grados, pero hay una característica aún mayor a eso. ¿Y cuál Porque sería? sabemos que la hipotenusa es el lado más largo. Esa respuesta está bien, pero cámbiamelo, porque no estamos hablando de la hipotenusa. Los catetos son los lados más cortos. Muy bien, exacto. Ahí están las dos características. Entonces, las dos características para identificar qué son los catetos, la primera es que forman el ángulo de 90 grados. O la segunda característica son, ¿cierto? Son los lados más cortos en el triángulo rectángulo. Si nosotros no podemos identificar eso, pues nosotros no vamos a saber cuáles son los catetos. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser la hipotenusa? El lado opuesto de los catetos. El lado opuesto a los catetos. No, mejórame esa respuesta. El lado más largo. El lado más largo, primera característica. O El lado opuesto al ángulo de 90 grados. muy bien, el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Muy bien, perfecto, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, entonces allí ya he identificado quiénes son los catetos, ¿cierto? Ya sea porque forman el ángulo de 90 grados o porque son los lados más cortos, pero también he identificado la hipotenusa, que en este caso es el lado H, ¿cierto? Y estoy diciendo, ese lado es el lado más largo, es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Listo, ya tengo las características de los lados. Ahora, ¿qué relación, escuchen bien, qué relación se puede establecer entre las medidas de los lados o de los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo? ¿Cuál es la relación que existe entre las medidas de los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo? ¿Quién me quiere contestar eso? ¿Alguien? ¿Nadie, muchachos? Sí, la hipotenusa es mayor a los catetos, eso lo sabemos, pero estoy buscando una relación que ustedes deben conocer, una relación matemática entre los catetos, ¿cierto? Los catetos y la hipotenusa. ¿Nadie? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Sí, señora, va por ese lado. ¿Cómo se llama eso? El teorema de Pitágoras. Muy bien, el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que ambos catetos elevados a la 2, al sumarlos, da la hipotenusa. Muy bien. Hipotenusa al cuadrado. Muy bien, excelente respuesta. Me está diciendo que si yo tomo las medidas, ¿cierto?, de los catetos y la elevo al cuadrado, entonces voy a obtener la hipotenusa al cuadrado. ¿Eso qué implica? Entonces, implican varias cosas. Me están diciendo entonces, dentro de eso, mira, ahí estoy escribiendo el teorema de Pitágoras para ese triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Mire, a este lado, que los voy a colocar en rojo, entonces estoy hablando
de los lados, o sea, de los catetos. Si yo elevo el primer cateto al cuadrado y elevo el segundo cateto al cuadrado, lo sumo, me tiene que dar como resultado el cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué me está diciendo este teorema? ¿Qué me está diciendo esta expresión? Me está diciendo, mire, sencillo, cuando usted tenga, si usted conoce los dos lados de, o más bien, si usted conoce los dos catetos, usted puede conseguir la hipotenusa. Pero también le está diciendo, si usted conoce la hipotenusa y uno de los catetos, puede conseguir el valor del otro cateto. Eso es lo que básicamente me están diciendo. Entonces, vámonos rápido. ¿Qué pasa si P vale 5? Esta tiene que ser una P minúscula. P vale 5, esta A, y otra vez me cambia automáticamente la A, vale, no sé, 8. ¿Sí? Cada uno de ustedes, utilizando la relación del teorema de Pitágoras, indíqueme cuánto vale la hipotenusa. Cada uno de ustedes está allá con su libreta, con su lápiz, con su papel, bueno, no sé. Están haciéndola esta. Les estoy pidiendo en este momento cuánto vale la hipotenusa en ese ejercicio. 89. Ok, vamos a mirar. Vamos a correr esto hacia acá. Y esto hacia acá. ¿Todos están de acuerdo con la respuesta que me dieron? 89. ¿O nada? Sí, profe, 89. 89. Aquí en P, ¿por cuánto reemplazo? Por 5. Por Por 25. 5. Por 5, ok. En A, ¿por cuánto reemplazo? 8. 8, muy bien. Ahora, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. Ok, entonces aquí en vez de esto voy a escribir 25. ¿Y cuánto es 8 al cuadrado? 64. 64, ok, muy bien. Y ahora, ¿cuánto da 25 más 64? 89. 89. 89. Listo. ¿Y hasta ahí está todo bien? O sea que H vale 89. Profe, se tiene que hacer la raíz. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos es H al cuadrado. Y a mí lo que me están preguntando es solamente H. ¿Cuánto vale H? No H al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar raíz cuadrada. ¿Cómo voy a sacar raíz cuadrada? Pues raíz cuadrada de 89. Entonces, aquí voy a copiar esto. Voy a ponerlo por acá. Y entonces por aquí tendría que esto valdría raíz cuadrada de 89 es igual a H. ¿Listo? O sea que este valor que realmente H vale raíz cuadrada de 89. ¿Y raíz cuadrada de 89 cuánto es más o menos? 9.433. Aproximadamente, sí, 9.4. Muy bien, aproximadamente. La respuesta correcta y exacta es raíz cuadrada de 89. Entendible cómo a partir de los dos catetos o la medida de los dos catetos puedo conseguir la hipotenusa. ¿Todo el mundo entendió esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Voy a cambiar la situación. Ahora, P vale 10. P va a valer 10. Y la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa va... Entonces me cambió aquí a mayúscula. La hipotenusa vale
30. ¿Listo? 2 minutos para que cada uno de ustedes, ¿sí?, me diga cuánto vale el otro cateto. 2 minutos para que cada uno de ustedes me diga cuánto vale el otro cateto. Ustedes me dicen. Profe, ¿te damos solo la raíz cuadrada o todo el proceso? Por ahora solamente denme la respuesta. La raíz cuadrada de 1000 es 31,6. Entonces te dio raíz cuadrada de 1000. Eso es lo que te estoy entendiendo. ¿Cierto? Sí. Bueno, ¿todo el resto de personas está de acuerdo? No. Sí, señor, porque a la hipotenusa ¿No se le resta? resta un cateto. Y al Ok. medio raíz de 800. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense que en el caso anterior me estaban dando los dos catetos, y yo hallaba la hipotenusa. Entonces, estaba utilizando el teorema de Pitágoras directamente. Ahora, en este caso, me están diciendo, usted tiene P y tiene H, pero necesita hallar A. Por lo tanto, yo tengo que despejar esa expresión, o sea, tengo que despejar A al cuadrado. Pero entonces voy a hacerlo despacio. P, entonces en este caso sería 10, A no lo conocemos y H me están diciendo que es 30. Hasta ahí vamos. De ahí entonces hallamos nuestras respuestas o nuestros valores. Y entonces nos están diciendo ¿cuánto es 10 al cuadrado? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. Ok. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? 900. 300. 900, ¿cierto? Ahora, recuerden que lo que yo estoy buscando es cuánto vale A. Por lo tanto, aquí está 100 positivo. Cuando yo lo paso al otro lado de la igualdad, cambia de signo. Y entonces quedaría algo de este estilo. Entonces voy a quitar esto. Y estoy diciendo A al cuadrado es igual a 900 menos 100. De allí, entonces, tengo lo siguiente. Y digo A al cuadrado es igual a 900 menos 100, que eso nos da ¿cuánto? 800. 800. ¿Hasta ahí acabé o tengo que hacer algo más? Sacarle la raíz. Sacamos la raíz, muy bien. Entonces me dice, pues sencillo, para hallar el cateto, entonces yo saco aquí la raíz y aquí entonces me dirían que esto es raíz cuadrada ¿de cuánto? De 800. Raíz de 800. Ok. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 800? 28. Más o menos. 28.20. Entonces es 28. Ustedes son los que me están dando la esta. Más o menos 28 algo, ¿cierto? Entonces mire que los dos ejercicios son diferentes. En el primero me daban el valor de los dos catetos y yo podía hallar la hipotenusa. En este caso me dan la hipotenusa y uno de los catetos y yo puedo hallar el otro cateto. ¿Entendible hasta allí? ¿Sí o no? Señor. Ok, Sí, señor. voy con el tercer ejercicio. Rápidamente.
Entonces me dicen que A vale 5 y H vale 4. ¿Listo? Todo el mundo trabajando en eso. Perdón. El que tenga respuestas de una vez me las va diciendo. Y hay algo interesante en este ejercicio que les acabo de colocar. Profe, una pregunta. Dime. ¿H no debería ser más grande que A? Ah, por fin alguien que puso cuidado a la clase. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Y por qué estás diciendo eso, más bien? Porque H es la hipotenusa y pues la hipotenusa es el lado más largo del Muy triángulo. bien, excelente observación. Lógico, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque básicamente Profe, no se te escucha bien. ¿Sí? Básicamente ese triángulo no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hipotenusa no puede ser menor que uno de los catetos. ¿Entendible? ¿Sí o no? Sí, Chicos. Sí, señor. Ok, ahí entonces yo puedo decir, ese triángulo no existe, no está dado. No está dado, entonces no me interesa, no se puede hacer nada, y como no se puede hacer nada, pues no voy a hacer ningún cálculo. Las personas que estaban haciendo los cálculos, entonces se deben detener y decir, me voy a quedar aquí un momento porque ese tipo de triángulos no existe. ¿Quién me hace resumen hasta aquí rápidamente? Muchachos, es la hora de preguntar, es la hora de decir, venga, tengo que preguntar las cosas que hemos venido haciendo. ¿Qué fue lo primero que les pedí que hicieran? Hacer el triángulo. Rectángulo. Ok, hacer un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Que tiene Uno de un sus ángulo de ángulos 90 es grados. de 90 grados. Muy bien, uno de sus ángulos es de 90 grados o tiene un ángulo recto. Segunda cosa que hablamos hoy. Sobre los vértices. Ok, tenemos 3 vértices que se denotan o que se nombran con letras mayúsculas. Muy bien. Tercera. Los catetos y la hipotenusa. Muy bien, los catetos y la hipotenusa. Entonces, cuando hablamos de triángulos rectángulos, no hablamos solamente de los lados, sino que ellos adquieren unos nuevos nombres que se llaman catetos e hipotenusa. ¿Y cuáles eran los catetos? Los lados más cortos. Los lados más cortos o... Los que forman 90 grados. Muy bien. ¿Y la hipotenusa? El lado más opuesto largo. El lado a- opuesto al ángulo de 90. Muy bien. O... El lado más largo. El lado más largo. Muy bien. ¿Qué relación se puede establecer entre los catetos y la hipotenusa? ¿Qué Que son los relación? lados adyacentes o opuestos No. a la hipotenusa. ¿Qué relación El teorema de matemática se puede Pitágoras. establecer? Muy bien, el teorema de Pitágoras es la relación matemática que se puede establecer entre los catetos y la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, resumiendo, el teorema de Pitágoras me dice, si usted conoce los dos catetos, puede hallar la hipotenusa, o si conoce la hipotenusa y uno de los catetos, puede hallar el otro cateto. ¿Listo? Listo, hasta ahí vamos. Ahora, hablemos de los ángulos, ¿sí? De los ángulos que no son rectos, o sea, de los ángulos agudos. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de ángulos en este tipo de triángulos. Voy a tratar de señalarlos de alguna manera aquí. Este es el primer
ángulo, vamos a ver si lo puedo colocar de otro color y me lo deja mostrar, pero parece que no. Entonces tengo el ángulo, vamos a ver si me deja dibujar aquí una linecita, me hizo al contrario, pero la quiero de otro color para que cuando yo la coloque encima, entonces ustedes sepan de qué ángulo estoy hablando. Ahí está. ¿Ven esa curva que acabé de hacer ahí? Esa curva me está señalando un ángulo. Básicamente yo podría decir que ese es el ángulo P, ¿cierto? El ángulo P. O yo podría, ¿cierto? Irme para el otro lado, y decir, pues este es el ángulo A. ¿Listo? Ahí tengo los dos ángulos que me están interesando en este momento mostrarles a cada uno de ustedes. Tratando de girarlo para que se vaya mostrando. Entonces, por un lado tengo el ángulo P y por el otro lado tengo el ángulo A. Y tengo el ángulo H. ¿Qué relación guardan esos tres ángulos, muchachos? ¿Qué relación? Todos al sumarlo tienen que dar 180 grados. Muy bien, excelente respuesta. Excelente respuesta. Entonces estoy diciendo la suma interna de los ángulos en un triángulo, porque no solamente es un triángulo rectángulo, en un triángulo da 180 grados. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué pasaría si al sumarlos no da 180 grados? ¿Ahí qué pasaría? No, siempre da 180 grados, siempre, ¿sí? Ya es otro cuento cuando yo tengo que hacer aproximaciones y no me dan exactos los ángulos, entonces a veces los tengo por defecto, o sea que, por ejemplo, me da 179,8. Entonces dije, pero es que estoy trabajando con aproximaciones, entonces ahí tengo un problema de aproximaciones. Pero en general, cuando nosotros tenemos este tipo de triángulos, o en general todos los triángulos, nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre van a sumar 180 grados. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes de eso. Y eso no solamente se aplica para los triángulos rectángulos, sino que en general todos los triángulos que ustedes tengan, la suma siempre va a ser de 180 grados. ¿Sí? Entonces, para que tengan presente Entonces, si no esa diera condición. 180 grados, ese triángulo no existe. Depende, sí, eso también puede pasar, ¿sí? Porque siempre tiene que dar 180. O sea, ahí no me puede dar ni 160 ni 250, ¿sí? Me tiene que dar completo, 180. Si no, yo tengo que ir a verificar qué tipo de triángulo es el que yo estoy estableciendo. Yo, por ejemplo, a Nicolás lo invito a que dibuje diferentes triángulos, coja su transportador, mida los ángulos y se va a dar cuenta que es independiente del triángulo que está midiendo, siempre va a dar 180 grados. Hay una prueba muy bonita para establecer que los ángulos en un triángulo da 180 grados, pero pues ahora no lo voy a hacer por tiempo, pero en general se puede demostrar que siempre da 180 grados. Es una prueba supremamente sencilla, muy bonita, entonces a la próxima se las voy a dar para que ustedes la vean. Listo, entonces aquí ya tengo otra característica de los triángulos. Además del teorema de Pitágoras, entonces tengo que la suma interna de los ángulos de un triángulo suman 180 grados. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo vean, y yo voy a pasar esta P, que debe ser una aquí adentro, para mostrarles que estoy hablando del ángulo P, o que estoy hablando del ángulo A. A veces se pueden nombrar con letras griegas. Entonces,
Puede ser que yo utilice alfa o en los ejercicios se utilice alfa, se utilice beta, cualquier cosa de ese estilo, pero pues en general los ángulos se nombran también dependiendo de los vértices. ¿Listo? Ahora, si ubíquese en todos en el ángulo P. ¿Listo? En el ángulo P. O sea, estoy aquí en esta esquina. Estoy aquí en esta esquina. Este cateto que está al frente de el ángulo P, que se denomina P minúscula, se va a llamar cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Pues al ángulo. Mientras que el cateto que está por debajo, que es A, se va a llamar cateto adyacente. Y la hipotenusa sigue siendo la misma. ¿Entendible eso? Ustedes me dicen. Sí, señor. Ok. Si yo, vuelvo y repito, si yo me ubico en el ángulo P, ¿cierto? Me ubico en el ángulo P, entonces, voy a utilizar este. Si yo me ubico acá, listo. Si yo me ubico acá en este ángulo, este lado, el lado P, ¿cierto? Va a ser el cateto opuesto, mientras que este va a ser el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo la misma. Pero ahora, si yo me ubico en el ángulo A, ¿cierto? Este lado, ¿cómo se va a llamar? Cateto opuesto. Muy bien, va a ser el cateto opuesto. Y este, El cateto adyacente. y la hipotenusa sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando yo utilizo las palabras cateto opuesto o cateto adyacente, depende del ángulo donde yo esté ubicado. Escuchen bien. Los nombres cateto opuesto o cateto adyacente van a recibir el nombre de acuerdo al ángulo donde yo esté ubicado. Entonces, vuelvo y repito, si yo estoy hablando del ángulo A, pues esto va a ser mi cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Pero si yo me ubico en el ángulo P, van a cambiar los nombres. ¿Por qué? Porque este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. ¿Entendible hasta ahí? Sí, señor. Ok. A partir de eso, nosotros definimos las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, tenemos la primera razón trigonométrica, que alguien me diga cuál es. No tantos a la vez. Entonces, tengo la primera razón trigonométrica que se llama ¿cómo? ¿Nadie? ¿Seno? Seno. Y entonces ustedes me tienen que preguntar, profe, ¿seno de quién? ¿Sí? ¿Seno de quién? Entonces yo les digo, bueno, vamos a hablar entonces del ángulo P. Seno de P. Seno de P. Aquí entonces, vamos a definir las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Entonces, ahí las tengo. La primera de ellas, entonces lo que yo les estaba diciendo, la primera razón trigonométrica, entonces se llama sen, ¿cierto? Se abrevia así. Vamos a hablar de un ángulo, tiene que aparecer y va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces estoy estableciendo la relación entre el seno de P, el cateto opuesto y la hipotenusa. Ahí está la primera razón trigonométrica. ¿Cuál es la segunda razón trigonométrica? ¿Coseno? Coseno, muy bien. ¿De quién? Estamos hablando de el ángulo P. ¿Y quién va a ser? El cateto adyacente o la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica. ¿Quién me ayuda? Tangente.
tangente. ¿Y cuál sería la relación de la tangente? Entonces aquí tengo tangente de P va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Ahí tengo las razones trigonométricas principales. ¿Listo? Ahí las acabo de escribir en este momento. La relación que existe entre esas razones trigonométricas, para que todos ustedes otra vez las vean. Bueno, ustedes me dirán. ¿Listo? Están las razones trigonométricas directas o fundamentales. Pero hay otras razones trigonométricas que son las inversas. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas razones trigonométricas inversas? Arcoseno, arcotangente, ¿son esas, profe? Sí, bueno, nosotros usualmente no trabajamos con el arco, sí, con la palabra arco, sino les damos otro nombre. Entonces, el opuesto a seno va a ser cosecante, ¿sí? Y va a ser la relación inversa. Entonces, en vez de ser cateto opuesto dividido hipotenusa, va a ser hipotenusa dividido cateto opuesto. En algunos textos o en algunos esto también se conoce como arcoseno y está bien, ¿sí? Pero pues por ahora nosotros vamos a trabajar con con cosecante. Ahora, ¿cuál sería el inverso de coseno? ¿Alguien? Nadie. Tenemos secante. ¿Y cuál sería la relación entre secante? Hipotenusa dividido cateto adyacente. Y la última, ¿alguien se acuerda cuál es la última razón trigonométrica? Cotangente. Muy bien, cotangente. Cotangente. Cotangente de P. ¿Y cuál es la relación? Cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Esa sería tangente. La cotangente entonces sería el contrario, cateto adyacente dividido cateto opuesto, ¿cierto? ¿Y de qué ángulo estoy hablando en este momento? ¿De qué ángulo estoy hablando en este momento? O más bien, estoy definiendo las razones trigonométricas para qué ángulo. Ángulo P. Para el ángulo P. Listo. Ahora, ¿cierto? Ahora, entonces ahí estoy hablando del ángulo P. Entonces, ahora hagámoslo con números. ¿Mm? Entonces, voy a colocar que A vale 4, P vale 3. ¿Cuánto valdría H? Y hálleme las razones trigonométricas. ¿Listo? Miren lo que les estoy diciendo. P vale 3, ¿sí? A vale 4, tienen que averiguar cuánto vale H, ¿cierto? Y después de eso van allá las razones trigonométricas para el ángulo P. Cada uno de ustedes se demoran 4 minutos. Entonces, 4 minutos para que cada uno de ustedes me diga esa relación. Rápido. Ahí sería en tangente. ¿Cómo dice, Nicolás? Ahí sería usando tangente. Primero tienen que utilizar Pitágoras, ¿sí? Y luego de eso van a hallar seno, coseno, tangente. Cosecante, secante y cotangente. Eso es lo que les estoy pidiendo.
¿Listos? Sí, profe. ¿Listos? Ok. ¿Cuánto da la hipotenusa? Primero que todo. 25. 25, ¿todos de acuerdo? Pero hay que sacarle raíz Hay que sacar la cuadrada. raíz. O sea, ¿que cuánto les dio? 5. 5, muy bien, perfecto. Entonces, la hipotenusa vale 5. Ahora, vamos a hallar seno de P, ¿sí? En este caso, ¿cuánto sería? 9 sobre 5. 9 sobre 5, ¿por qué 9? Cateto opuesto, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 3. Ok, entonces sería 3 sobre 5. Muy bien. Ahora, ¿cuánto sería el coseno? Son siempre absolutamente El coseno. sobresalientes. Rusia se ha caracterizado por mostrar ¿Alguien nos tiene las 4 noticias? sobre 5. muchos 4 sobre 5. aspectos Muy o bien. características bastante ¿Cuánto sería relevantes. la tangente? Flexibilidad, fuerza, 3 sobre 4. mucha Entonces, impresión artística y nos muchísima están diciendo por aquí Estamos 3 viendo una sobre elevación 4. Muy bien. miniaturas también tienen un gran grado de Listo. dificultad. ¿Alguien más? Vemos juegos de parejas donde Ok. Ahora, vámonos con la cosecante. ¿Cuánto les da? 5 sobre 3. Muy bien, 5 sobre 3 o 5 tercios. Muy bien. ¿Cuánto haría la secante? 5 5 cuartos. sobre 4. Ok, 5 cuartos. Perfecto. 5 cuartos. ¿Y cuánto sería la cotangente? 4 tercios. 4 tercios. Perfecto. Muy bien. ¿Entendible hasta ahí lo que estamos haciendo? Sí, señor. Ok, y esas son las razones trigonométricas para el ángulo P, ¿cierto? Para el ángulo P. Ahora, de la misma manera, van a hallar las razones trigonométricas, pero para el ángulo A. 2 minutos menos, 1 minuto para que cada uno escriba las razones trigonométricas para el ángulo A. Por aquí ya nos timbraron. Aquí ya no es P, sino es A. ¿Y eso quién las tiene? ¿Quién tiene las razones trigonométricas para el ángulo A? Profe, claro que si vamos a hallar la razón trigonométrica para el ángulo A, tenemos que colocar el ángulo A como si no tuviera ningún valor, ¿cierto? Ajá, sí señor. Porque allí tiene. Si todavía no hemos dado valores al ángulo A, es por eso queda indicado aquí, por eso es que aquí yo escribo ángulo A en todos los apartados. ¿Sí? Estamos hablando simplemente de eso. Pero ¿cuál sería la relación entonces? Seno de A, ¿cuánto daría? 4 quintos. Muy bien, 4 quintos. Acuérdense que aquí entonces el cateto opuesto viene siendo 4, el cateto adyacente viene siendo 3 y la hipotenusa viene siendo 5. Entonces me dicen, seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 4 sobre 5. Coseno de A. 3 quintos. 3 quintos, muy bien. Tangente de A. 4 tercios. 4 tercios, muy bien. Cosecante.
5/4. 5/4, muy bien. 5/4, muy bien. Secante. 5/3. 5/3. 5/3. 5/3. Y cotangente. 3/4. 3/4. Ok. Listo. 3/4. Y aun cuando comparten algunos valores, entonces uno está dado para los ángulos, para el ángulo A, ¿cierto? Y otros están dados para el ángulo B. Y vuelvo y repito, los valores son relativos dependiendo si es el cateto opuesto o el cateto adyacente. Nosotros vamos esos catetos van a recibir el nombre de opuesto o adyacente dependiendo del ángulo donde nosotros estemos ubicados. Preguntas hasta ahí, muchachos. Y básicamente ahí estoy, miren, hice todo el resumen de lo mínimo que tienen que conocer cada uno de ustedes frente a razones trigonométricas. Profe, yo me había puesto a hacer los cálculos para el ángulo A con el seno y me dio 53. ¿El ángulo? El ángulo A. Sí, posiblemente es así, sí, posiblemente es así. Ahora, entonces, después de esto, muchachos, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar, pues, esas razones trigonométricas de diferentes maneras. Y voy a explicarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros teníamos el teorema de Pitágoras, que es la parte superior que tenemos allá en las imágenes, entonces a nosotros, ¿qué nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo, sencillo, si usted conoce la medida de 2 de los 3 lados de un triángulo, usted puede conseguir el otro lado. Con las razones trigonométricas a ustedes le están incluyendo un beneficio más. Le están diciendo, si usted conoce un ángulo, ¿cierto? Uno de los dos ángulos agudos y conoce al menos uno de los lados del triángulo, usted puede conseguir el resto de datos del triángulo. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Y lo voy a hacer con un triángulo que ustedes ya usualmente han venido trabajando. ¿Sí? Aquí me están diciendo lo siguiente. Entonces, yo voy a hacer de cuenta, ¿sí?, que este ángulo es de 30 grados. 30 grados. Voy a hacer de cuenta que no tengo estos valores. No, más bien voy a decir que la hipotenusa vale 10. Ahí está. Con el otro valor, 12. ¿Listo? La hipotenusa. Entonces, observen lo que yo estoy diciendo acá. Entonces, tengo un ángulo que es 30 grados. Tengo el valor de la hipotenusa. Me están dando el valor de la hipotenusa. Pero no conozco cuánto valen los catetos y tampoco conozco cuánto vale el otro ángulo. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a utilizar las razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esta parte que no nos interesa por ahora. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí ya no estoy hablando del ángulo P, sino estoy hablando del ángulo de 30 grados. Ahora, ¿qué se les ocurre que podría hacer para averiguar el resto de medidas en ese triángulo rectángulo? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para averiguar el resto, ¿sí?, de medidas en ese triángulo rectángulo? No tantos a la vez. ¿Ideas? Profe, para hallar el ángulo A. Bueno, sí. Acuérdese que aquí yo tengo que hallar cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el lado A minúsculo, cuánto mide el lado P minúsculo, ¿sí?
Y entonces ya con esos datos se dice que yo he completado el triángulo rectángulo. ¿Mm? Pues para hallar el ángulo A, yo creo que a 180 se le restan 90 y se le restan los 30 del primer ángulo. Y se Perfecto, halla el ángulo A. y estás utilizando este criterio que estoy mostrando aquí. Estás utilizando ese criterio, ¿sí? Entonces, que lo estoy aquí colocando de colorcito. Muy bien. Entonces, lo que está diciendo su compañero es decir, mire, para averiguar cuánto vale el ángulo A, simplemente yo tengo en cuenta la relación que la suma interna de los ángulos de un triángulo da 180 grados. Entonces, estoy diciendo 30 más 90, ¿cierto? Me tiene que dar 180. O sea que ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A entonces, según esa idea? ¿60? Muy bien, 60 grados. ¿Sí? Ahí está. Entonces, según eso, entonces yo ya completé un lado. Ya tengo el valor del otro ángulo. Ya sé que uno vale 30, el otro vale 60. Ahora, yo quiero averiguar cuánto vale P. Quiero averiguar cuánto vale P. ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre? ¿Nadie? ¿Qué vendría a ser P para el ángulo 30? El ¿Qué cateto vendría a opuesto. ser? Muy bien. Entonces yo me voy para mis razones trigonométricas y digo, voy y miro en cuál de ellas está cateto opuesto. Entonces digo, mira, aquí estoy utilizando cateto opuesto. En este también estoy utilizando cateto opuesto. O sea que tengo dos opciones. Por ahora tengo esas dos opciones. Seno de 30 y tangente de 30. Miremos, ¿será que puedo utilizar? Entonces esta ya no la voy a utilizar. Entonces, si vieron el criterio que utilicé. Entonces, ¿qué es P? P con relación al ángulo de 30 viene siendo el cateto opuesto. Miro mis tres razones trigonométricas fundamentales, seno, coseno, tangente. Estoy mirando cuál de ellas utiliza cateto opuesto. Las que utilizan cateto opuesto son seno y tangente, ¿cierto? O sea que esta, que es coseno, no la voy a utilizar. Ahora, dentro de esas dos, voy y miro. ¿Será que puedo utilizar tangente? Entonces yo digo, tangente de 30 lo puedo sacar, lo puedo conseguir con la calculadora. Cateto opuesto es lo que estoy consiguiendo. Y cateto adyacente es A, que tampoco lo tengo. O sea, quiere decir que tangente de 30 no lo puedo utilizar porque desconozco dos de las tres cosas que aparecen en esa ecuación. O sea, que aquí esta tampoco la puedo utilizar. ¿Qué me quedó? Seno de 30. Entonces aquí estoy diciendo, seno de 30 es igual a cateto opuesto, pero cateto opuesto en nuestro caso sería P minúscula. Sobre hipotenusa, pero la hipotenusa ya sabemos que es 12, ¿cierto? Quiere decir que de esa relación yo puedo averiguar cuánto vale P. Despejo. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a despejar en este caso. Este 12 está dividiendo a la P. Quiere decir que pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces yo diría, aquí dejo la P y el 12 lo paso a multiplicar. Y tendría 12 por seno de 30. ¿Quiénes tienen la calculadora ahí? ¿Cuánto nos da seno de 30? 0.5. ¿Sí o no? Chicos. 6, profe. No, ¿cuánto va? Primero, solamente 0.5. Ok, seno de 30 me da 0.5 por 12. Por 12. 6. Muy bien, 6. Entonces me están diciendo, miren, con eso que acabo de hacer, acabo de averiguar que este lado mide 6. ¿Cierto?
Entonces, devolvámonos. Ya tengo el valor de los dos ángulos. Un ángulo agudo mide 30, el otro mide 60 y el otro, el ángulo recto, pues mide 90. Ya tengo el valor de la hipotenusa, que era lo que me habían dado, que mide 12. El lado P mide 6. Nos falta hallar el lado H. Perdón, el lado A, que es el otro cateto. ¿Qué puedo hacer allí? ¿Qué se les ocurre que puedo hacer? ¿Teorema de Pitágoras? Muy bien, tengo el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces el teorema de Pitágoras me dice, si usted conoce la hipotenusa y uno de los catetos, puede hallar el otro cateto. Halla. Entonces encuéntrelo. ¿Cuánto vale? ¿Listo? ¿Cuánto les dio? Raíz de 12. Raíz cuadrada de 12, ¿seguros? O Acuérdense que estoy hallando, ¿cierto? Entonces P ya sabemos que vale 6. A no lo sabemos. Y H vale 12. 6 al Profe, a mí cuadrado me daría dio 36. ¿Y 12 al cuadrado cuánto nos daría? 144. Ok. Y ahora voy a hacer esto. Entonces, ¿cuánto es 144 menos 36? 108. 78. 108. 108. Entonces, aquí va. Al cuadrado es igual a 108. Y ahora sí le sacamos raíz cuadrada a esto. Entonces nos dice esto es igual, por acá, al A, diciendo A es igual a la raíz cuadrada de 108. Ahí está. La raíz cuadrada de 108. Listo, ahí tenemos entonces el otro dato que nos hacía falta o que estábamos buscando y era precisamente averiguar cuánto valía el otro lado. Y aquí nos están diciendo esto es igual a raíz cuadrada de 108. ¿Entendible eso? Y cómo utilicé las razones trigonométricas para poderle dar solución a ese triángulo rectángulo. Y cuando digo solución a ese triángulo rectángulo, es decirles, ¿cierto? Que yo averigüé todos los datos, todos los valores de ese triángulo. Entonces, mire, tengo el valor de la hipotenusa, tengo el valor de los dos catetos y tengo el valor de los tres ángulos. ¿Entendible? Utilizando las razones trigonométricas. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar su calculadora pues para hallar los diferentes valores. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, ¿no se le saca la raíz a 108 o se escribe así? Pues vuelvo y te repito, esa sería la respuesta exacta, raíz cuadrada de 108. Que se pueda simplificar es otro cuento. Cuando yo necesito hacer aproximaciones, o sea, esto me daría 10,0 algo, ¿cierto? Esa sería una aproximación, más no es la respuesta exacta. La respuesta exacta es raíz cuadrada de 108. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Otra pregunta? profe, en este caso, tú nos diste el valor de h que era 12 y el valor de un ángulo que era 30 grados.
pero en otras oportunidades esos datos pueden cambiar hacia otros lugares. Claro, por ejemplo, yo puedo decir este vale 23 grados, ¿cierto? Entonces, ya con eso, pues lógicamente este también va a cambiar. Y así va a cambiar todos los estos, ¿sí? Entonces, aquí ustedes son los que pero básicamente el modelo que les estoy dando de resolución de triángulos rectángulos es exactamente lo mismo. Entonces, simplemente es que ustedes sepan acomodar los datos y sepan cómo van a calcularlos. ¿Listo? Pueden cambiar los datos, los ángulos pueden cambiar. Hay unos ángulos que se llaman notables, ¿sí? Que es, por ejemplo, el ángulo de 30, el ángulo de 60 y el ángulo de 45, que son ángulos notables. Pero en general se podría cualquier ángulo agudo. Entonces puede ser que un ángulo mida, no sé, 5 grados. Entonces el otro va a valer 85 y el otro va a valer 90, ¿sí? Manteniendo siempre la relación que la suma de los tres ángulos de 180 grados y cosas de ese estilo. Entonces, en la medida que eso pase, los valores también van a cambiar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, les recuerdo que en el aula hay unos problemas aplicados precisamente a utilizar las razones trigonométricas. Tienen plazo hasta el día viernes para subir la tarea. ¿Listo? No siendo más, entonces les deseo un resto de día muy feliz, que la pasen muy bien, juiciosos. Y pues nada, esta grabación yo creo que en la tarde ya la pueden conseguir en el aula virtual, en la plataforma, para que la puedan revisar para aquellos que se quedaron cortos de internet o cualquier cosa. ¿Listo? Entonces les deseo un feliz resto de día. Que estén bien. Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted va a recibir, o se va a corregir o tomar en cuenta la nota de el escrito que mandó a hacer sobre el paro para mí? Sí, claro. O sea, yo ya esto. La otra semana empezamos la siguiente. Vamos a empezar a hacer consolidación de notas. Allí es cuando tienen que estar pilas a decirme, profe, mira esto, mira lo otro. O sea, ahí, no el último día. Cuando ya saque notas, yo ya no admito reclamos, ¿sí? Entonces, la siguiente semana, o sea, la semana si no estoy mal, la del puente, esa semana que voy a sacar el consolidado de notas para que ustedes hagan de una vez correcciones, para que ustedes me digan cómo va cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Entendible? Listo, profe. Bueno, ok. Entonces, no siendo más, muchachos, me despido de cada uno de ustedes. Les deseo feliz resto de día. Gracias a todos. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profe. que estén bien. Chao, profe, que tengas buen día. Chao, profe. Gracias, lo mismo para ti. Chao, profe. Chao.